¿Sabías que la docencia es una de las profesiones consideradas como de mayor riesgo para la salud mental? Más allá de los niveles de estrés, existen otras causas que ponen en riesgo el equilibrio emocional de los maestros. En este video vamos a descubrir esos factores de la mano de la psiquiatra y psicoanalista Annie Cordier. Estás en la perspectiva científica del malestar en el docente. En 1988, Annie Cordier escribió El malestar en el docente, la educación confrontada con el psicoanálisis, un libro que recuperó la experiencia de una terapia de grupo que se realizó con profesores que padecían de fobia escolar. La fobia es un mecanismo de defensa inconsciente que busca protegernos de aquello que nos causa una tremenda angustia. Así como hay niños que presentan una serie de actitudes de rechazo al momento de asistir a la escuela, también hay profesores que experimentan eso, solo que lo expresan de otra manera. La fobia escolar hace referencia a los mecanismos de evitación que nuestra mente pone en marcha para lidiar con la angustia que nos causa dar clases. A veces esta angustia se manifiesta a través de enfermedades psicosomáticas, como la depresión u otros padecimientos prolongados que poco a poco van alejando al profesor de su centro de enseñanza. Pero, ¿por qué una actividad en apariencia tan inofensiva como lo es el dar clases podría generar angustia en los maestros? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma de la formación docente y de cómo la interpreta para sí mismo el profesor. Es decir, ¿qué representación le atribuye el maestro o la maestra a la labor de enseñar? ¿Qué significa para el docente ser el responsable de un grupo? ¿Con qué asocia el hecho de trabajar con niños o adolescentes e incluso con adultos? Annie Cordier nos ilustra esta idea con un ejemplo muy interesante. Una de las profesoras que tomaba la terapia de grupo, de nombre Berta, expresó que las supervisiones del inspector de zona le generaban mucha angustia, al punto en que se enfermó y obtuvo permiso para ausentarse los días en que se llevaría a cabo la supervisión. No es que Berta hiciera un mal trabajo. Lo que ocurría era que, en el fondo, ella tenía pavor al pensar que una figura de poder llegara a juzgarla. Al parecer, Berta había tenido unos padres muy exigentes cuando era niña, y los conflictos que le había originado esa situación se reavivaban cada vez que tenía que rendirle cuentas a uno de sus superiores. Las figuras de autoridad pueden estar representando en la psique inconsciente de algunos docentes aquel padre o aquella madre a los que se les tenía miedo en la infancia. Pero no solamente los inspectores, supervisores o directores angustian a los maestros. Los padres de los alumnos también pueden ser un factor determinante en el desarrollo de una fobia escolar. Algunas de las profesoras que fueron pacientes de Annie Cordier le decían a propósito del tema de los padres de familia que ellos les pedían cuentas, las criticaban, las culpaban si el alumno no aprendía. Aunque los padres de los alumnos no son las figuras de autoridad legalmente establecidas para el docente, sí pueden ser asociados por éste a las características que les atribuyó a sus propios padres cuando era niño. Otras veces, lo que les ocurre a los profesores es que, en lugar de interpretar a las figuras de autoridad como figuras perseguidoras, se las representan como salvadoras. Esto le ocurre muy frecuentemente a los maestros que exigen recetas para enseñar, es decir, que esperan que sus autoridades les digan qué hacer para lograr que los estudiantes aprendan, depositando en aquellas un saber totalizador. ¿Te resulta extraño todo esto? ¿Te preguntas por qué el dar clases puede desatar este caos en los maestros? Lo que pasa es que la enseñanza no es una actividad neutral, y los profesores son seres humanos con una historia y una estructura de la personalidad que se harán presentes al realizar su trabajo. Por muy imparciales que intenten llegar a ser, los maestros no son robots programados para enseñar. Su historia de vida, sus emociones, su carácter y otros aspectos de su personalidad se manifiestan de una u otra forma al momento de llevar a cabo su labor docente. Una vez vi un caso muy interesante de fobia escolar que me ayudó a comprender muy bien a qué se refería Annie Cordier al nombrar ese concepto. Conocí a una maestra que parecía tenerles miedo a sus estudiantes de secundaria. Parecía que no le gustaba dar clase. Evitaba a toda costa explicar algún tema
y su dinámica siempre consistía en poner a los chicos a hacer resúmenes y dibujos. La profesora buscaba evitar todo tipo de interacción con los adolescentes. Vaya, incluso procuraba no mirarlos a los ojos. La última vez que la vi, había sido separada del trabajo frente a grupo y ocupaba un puesto en las oficinas de la escuela. Se notaba feliz, o por lo menos mucho más tranquila. Ignoro cuáles eran los motivos que detonaban la angustia que esta profesora experimentaba frente a los estudiantes, pero era evidente que la fobia escolar se había apoderado de ella. Para otros profesores, la fobia escolar puede tener su raíz en el hecho de que llegan a ser muy duros juzgándose a sí mismos. Se trata de profesores que desean tener éxito enseñando, pero cuando por alguna razón sus alumnos no aprenden como ellos quisieran, sienten que están fracasando. El miedo que experimenta el docente a percibirse como alguien que ha fracasado puede hacer que comience a perder interés en el acto de enseñar. No quiere volver a intentar dar todo de sí, porque no quiere volver a fracasar. En estos casos, es posible que lo que influya sea el haber tenido padres que le exigían ser exitoso o que tenían expectativas muy grandes sobre ese niño que el docente fue hace mucho tiempo atrás. Siempre será muy difícil cargar a cuestas con la culpa de no haber podido ser lo que nuestros padres querían que fuéramos. Otra fuente de angustia para el docente reside justamente en las expectativas que tienen de él sus propios estudiantes. Por ejemplo, todos sabemos que en las escuelas hay niños que demandan mucha atención por parte del maestro, y generalmente son los niños que no se sienten amados por sus padres y por sus familias. Puede ocurrir que la maestra o el maestro tengan un niño demandante de afecto y no sepan cómo responder a esa demanda. No siempre podemos responder a la demanda de amor de los demás. Esto puede derivar en que el docente sienta una presión que no es capaz de manejar apropiadamente, y el ir a dar clases se convierta en una situación tan estresante que lo haga desear no estar ahí. Existen múltiples causas de la fobia escolar en los docentes. Cada caso es particular y tendrá una combinación única de factores que originan la angustia. Sin embargo, es importante decir que el conocimiento de las causas más profundas de la fobia docente no logra verse a simple vista ni a las primeras de cambio. Se requieren grandes procesos de reflexión y de introspección para que un profesor con fobia escolar pueda comenzar a ver cuáles son las verdaderas razones que le hacen desear huir de la escuela. Si el profesor o la profesora que experimentan fobia escolar lo desean, pueden realizar estos procesos reflexivos de la mano de un terapeuta. Esto sería lo más aconsejable. Pero, si por alguna razón el docente decidiera que no es momento de tomar una terapia, puede buscar caminos alternativos para pensar sobre su propia práctica y analizar su implicación como sujeto enseñante. El libro de Annie Cordy puede representar un buen inicio para que los docentes conozcan cómo se juegan los procesos inconscientes en su práctica educativa, pero también pueden apoyarse en otros autores, como José Blecher, Enrique Pichón Rivière y Armando Bauleo, cuyos aportes nos llevan siempre a preguntarnos cómo nos percibimos al momento de enseñar. Seamos conscientes de la importancia de tener curiosidad intelectual y cierta disposición a replantearnos continuamente lo que hacemos. De ello depende, en gran medida, nuestra salud mental. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal para más contenido. Coméntame si alguna vez has sentido algo que te recuerde lo que vimos aquí sobre la fobia escolar. Platícame cómo crees que la infancia de los docentes influye en su forma de dar clases. ¿Crees que Annie Cordy tiene razón al pensar que la fobia escolar se origina en aspectos inconscientes de la psique del docente? Nos vemos en futuros videos. ¡Hasta la próxima!